Coca-Cola, ela pensa em casamento e uma canção me consola. Eu vou. Buenos días a todos. Damos comienzo a la actividad. Bom dia a todos. Estamos aguardando que entrem. A Sônia já entrou novamente, Nelson. Júlio vai entrar. Estávamos no embalo do Caetano Veloso. Olá, Júlio. Maravilhoso, maravilhoso hoje. Maravilhoso. Parabéns para quem escolheu a música Na Espera, maravilhoso. E estávamos aqui com Alegria, Alegria, do Caetano Veloso. Muy lindo gesto de bienvenida. De acordo. Realmente, de acordo. Ahora, ¿cómo quedan nuestras voces al lado de esto? Bueno, tá certo. Bom dia a todos, buenos dias a todos. Damos início à mesa Pensar com Outros, entre outros. O meu nome é Ana Rosa Trachtenberg, sou de Porto Alegre, da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. Eu queria agradecer à Comissão Científica da FEPAL por esse convite, em especial Helena Surro, minha querida amiga e colega, que me convidou para eu estar hoje com amigos. E é muito verdadeiro. Por Sônia Kleiman, Júlio Moreno e Nelson Gottlieb, os dois primeiros da Argentina e o Nelson do Uruguai, eu tenho há muito tempo, muito carinho, um enorme carinho, amizade e muito respeito por suas ideias. Nos acompanham hoje as relatoras Valéria Rodrigues Silveira, membro em formação da Sociedade Psicanalítica de Pelotas, e Juliana Camacho, membro em formação da Associação Psicanalítica de Buenos Aires, a quem eu tive o prazer de conhecer há pouco, e descobrimos um passado comum, a Juliana colombiana, fazendo a formação psicanalítica em Buenos Aires, e eu que lá no passado, algumas décadas atrás, tive uma origem comum de ser uma estrangeira fazendo a formação em Buenos Aires. Bem, rapidamente, então, chegamos ao último final de semana desse congresso que se caracterizou pelo enorme desafio de fazê-lo online, com uma qualidade ímpar. Me lembrou a Mia Couto, que é um romancista de Moçambique, numa recente conferência, no ciclo de conferências que se chama Fronteiras do Pensamento. E ele chamou essa conferência Repensar o Pensamento. Quando diz que o pensamento não tem fronteiras, que é o título geral do nosso congresso, e que o pensamento foi feito para rivalizar com o sonho na visitação do impossível. E ele contou algo muito curioso que eu relacionei com o desafio que o congresso teve, este congresso da FEPAL teve, de fazê-lo online. Ele contou que a palavra fronteira tem origem no francês de front, o fronte de guerra, né? E que ali, em certa ocasião, um jovem soldado inventou um método de comunicação em alto relevo para vencer a solidão e a escuridão. Ali nascia o método Braille, beneficiando, depois disso, a milhões de pessoas no universo. Aliás, como ele salienta, não universo, pluriverso e não universo. Mundo diverso, que provém da lógica quântica, lógica da mudança, do caos, do imprevisível. Tudo isso o Mia Couto nos disse. Vejamos, pois, nossa conversa de hoje, cuja proposta é uma conversa, um conversatório, uma charla
entre os 3 painelistas. Os autores vão ler inicialmente um texto que está no site, em espanhol e em português, e discutirão entre eles, e logo se abre o diálogo com a audiência. O chat vai estar aberto desde o início do painel, já está aberto. As relatoras vão coletar e selecionar as perguntas que vocês já podem fazer, são muito bem-vindas. Aliás, os nossos 3 painelistas têm esse objetivo, segundo me informaram, de dialogar com o público. Então, será enviado por chat, já podem começar o antes possível. As relatoras vão me transmitir por um grupo de WhatsApp que nós temos com elas. Esqueci de dizer que nos acompanha a Francesca no suporte técnico. Bom, eu queria dizer também que as perguntas que chegarem em português serão lidas em português e as que chegarem em espanhol serão lidas em espanhol. Eu me ofereço para traduzir quando for necessário, quando for assim solicitado. Bueno, antes de passar a palavra para eles 3, já que vai ser uma introdução representativa dos 3, eu vou ler um mini currículo que me enviaram, cada um dos 3. Eu quero antecipar que é um mini, porque assim, adequado para os tempos, mas seria muito mais longo do que este, que foi enviado. Então, eu vou começar a ler o currículo, a apresentação da Sônia, que é doutora em saúde mental pela Universidade de Buenos Aires, licenciada em psicologia pela Universidade de Buenos Aires, agora eu vou ler em espanhol, miembro adherente de APDEVA, directora de la maestría en vínculos, familias y diversidad sociocultural del Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires y coordinadora del Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales del Instituto Universitario del Hospital Italiano. Julio Moreno, otro querido amigo, es médico, doctor en medicina, miembro titular de APDEVA, profesor titular de varias maestrías universitarias, autor personal de varios libros sobre psicoanálisis. Y le fue otorgado el premio Sigourney Award en 2017. Nelson Gottlieb es de Uruguay, de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay, es psicólogo, psicoanalista vincular, integrante del Laboratorio de Parejas y Familias de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay, docente y expresidente de la Asociación Uruguaya de Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares, y es presidente extranjero de la Federación Latinoamericana de Psicoanálisis Psicoanalítica de Grupos, FLAPAC. Bueno, uma boa atividade para todos, está aberta, eu acho que a palavra vai inicialmente para a Sônia. É isso, Sônia? Bueno, muy bien. Muchas gracias. Buen día a todas, a todos y a todes, como decimos aquí. Para nosotros, voy a hablar así, en nosotros es un gusto estar esta mañana aquí, poder charlar entre nosotros y con ustedes. Así que bueno, les voy a leer un poco lo que escribimos como una introducción general. Entre que uno manda un resumen para un congreso, que en general es un tiempo importante antes, y luego lo que sucede es un poco distinto, ¿no? Y justamente este año, digamos, en que uno mandó un resumen y después vino toda la situación pandémica actual, que me parece que nos hace como, de alguna manera nos impacta y nos marca, ¿no? Así que yo voy a leer el resumen y después voy a leer lo que de alguna manera nosotros estuvimos tratando de pensar, ¿no? El resumen, bueno, se denominaba Pensar con otros y entre otros,
y la propuesta es pensar juntos, entre nosotros y con ustedes, sobre nuestras prácticas y nuestras lógicas, nuestras maneras de pensar. Pusimos hace no tanto tiempo, se hablaba de lo social como contexto, o sea, algo que rodea, influye sobre las personas y sus relaciones. Hoy sabemos que lo social no solo rodea, sino que atraviesa y nos atraviesa intensamente y produce subjetivación, produce modos de vivir. Hace a nuestros modos de vivir, de vida, de trabajar, de amar, de sufrir, de pensar. Las situaciones de conflicto no son solo efecto de cada una de las personas o de sus relaciones más cercanas, sino también de las condiciones de vida sociales. En cada época se viven transformaciones, pero en los últimos tiempos son vertiginosas y algunas muy impactantes. Las personas, las familias, se han manejado con criterios de organización, previsibilidad, ilusiones de continuidad. Esto no era necesariamente ideal, pero fue descrito como una ficción que resultaba útil. Esto lo decía siempre Ignacio Leucovich, ¿no? Decía, era una ficción útil. Hay muchos criterios, y muchos criterios están cambiando y algunos están absolutamente desmantelados. Lo que observamos en las consultas actuales es que, a diferencia de otros momentos, hay más registro del efecto de las situaciones sociales y cómo pueden producir malestar, depresión, rupturas relacionales, enfermedades. Y también otros cambios, ¿no?, que no son tan trágicos. Cuando no son tomadas en cuenta las condiciones sociales en las que estamos inmersos, todos con efectos diferentes, pero no sin estar afectados, se suele referir todo conflicto o estado emocional, ya sea depresión u otros, violencias, patologías, a la pareja, a la familia, a la historia o a los eventos infantiles. Sin embargo, es importante incluir entre las condiciones de producción, de desbordes, descompensaciones, agresividad, reacciones disruptivas, los efectos de las condiciones sociales de vida a las que estamos continuamente expuestos. En nuestras prácticas, ¿cómo es posible trabajar esto? Sonia, discúlpame que te interrumpa, pero piden acá que si podés mejorar el sonido, porque la mente está perdiendo un poco. A ver. Mira, voy a hacer lo siguiente. Voy a ver si saco, a ver qué pasa si saco este sonido y dejo este. A ver, un segundo. Sí, sí. A ver ahora. O mejor, creo. La propuesta, sigo, a ver lo que observamos. ¿Se escucha mejor? Más o menos. Más o menos. A ver, un segundo entonces. Voy a hacer al revés, a ver qué pasa. Lo que observamos. Mejoró. ¿Mejor? Mejor. Bueno, yo saqué el sonido de esta computadora y voy a leer por la otra, ¿sí? No tengo en este momento audífonos, pero no tiene que ver con el... Bueno. Lo que observamos. Lo que observamos en las consultas actuales es que, a diferencia de otros momentos, hay más registro del efecto de las situaciones sociales y cómo pueden producir malestar, depresión, rupturas relacionales, enfermedades. Ya lo había leído, pero lo reitero. Muy bien. Cuando no son tomadas en cuenta las condiciones sociales en las que estamos inmersos con efectos diferentes, todos, pero no sin estar afectados,
se suele referir los conflictos o estados emocionales, ya sea la depresión, violencias, patologías, a la pareja, a la familia, a la historia, a los eventos infantiles. Sin embargo, es importante incluir entre las condiciones de producción de desbordes, descompensaciones, reacciones disruptivas, los efectos de las condiciones sociales de vida a las que estamos continuamente expuestos. En nuestras prácticas, ¿cómo esto es posible? ¿Con cuáles recursos contamos para pensar en la complejidad de las situaciones que se presentan? ¿Cómo nos implica pensar lo social como proceso de subjetivación? ¿Cómo pensamos los conflictos por los que está atravesando Latinoamérica? ¿Se escucha mejor? Sí, creo que se escuchó un poquito mejor. Bueno, un poquito mejor. Tenemos como expectativa plantear algunas cuestiones que fueron parte de nuestras conversaciones para preparar este taller. En esas conversaciones iban surgiendo temas no previamente diseñados. Nos propusimos conversar sin un guión previo sobre ideas que nos interesan. En esas conversaciones fuimos formulando preguntas. Vamos a citar primero a Isidoro Berenstein, que dijo algo en el libro del Ser al Hacer, que dice: necesito transmitir lo que voy pensando a otros. Necesito pensar con otros que me hagan pensar. ¿De qué diferentes maneras se puede decir que la idea del yo, sujeto, sí mismo, es una construcción conceptual y política que implica una lógica de la utopía del individualismo, del self-made man, tan como requieren las relaciones del poder del capitalismo? Hay variadas maneras de pensar la intervención psicoanalítica. Algunos ya no tratamos de investigar exclusivamente cuáles son las causas intrapsíquicas del padecer de los pacientes, sino pensamos la importancia de generar un vínculo entre el paciente y el analista, desde el cual se produzcan elementos singulares que constituirán el genuino material del análisis. Por lo tanto, no se trataría de pensar desde una situación llamada usualmente asimétrica, como desde una plataforma por encima de los otros, como maestros o modelos, sino desde el vínculo y lo que va surgiendo en la sesión. ¿Cómo cuestionar saberes? Psicoanálisis, por ejemplo, cuando se constituye en un saber, que en muchas ocasiones se consolidan y perpetúan, sin que el cuestionamiento a algunos enunciados sea pensado como arrasador y hostil. ¿Cómo correrse de los discursos binomiales, identitarios, que se transforman en obstáculos para pensar con y desde otras lógicas? ¿Seguimos pensando como psicoanalistas que el discurso social es el contexto? ¿Lo social vendría de afuera o después de algo? Por ejemplo, después del vínculo temprano. ¿Cómo pensamos las afectaciones que provienen de las condiciones de existencia en las cuales el discurso sociocultural es imposible de obviar como produciendo subjetividad? Ya no podríamos atribuir solo a la psicopatología individual y o a los conflictos vinculares el espectro de situaciones que se presentan en la clínica.
pensar la situación actual, especialmente en Latinoamérica. Sería importante para nosotros diferenciarlo de otros ámbitos, ¿no? La fragilidad y la vulnerabilidad han sido descartados como tal en lo contemporáneo, salvo para designar y diagnosticar, ya que estos estados emocionales no coinciden con los ideales actuales. ¿Es posible una escucha que no sea política? En las instituciones psicoanalíticas, ¿es difícil debatir sobre el interrogarse? Es necesario no quedar atrapados en la idea de que la pregunta es para encontrar una solución. En el momento mismo que las preguntas llevan a buscar soluciones, se diluyen como interrogantes. En el buscar resolver, comenzamos a accionar en pos de algo. Los interrogantes tienen sentido cuando afectan y abren hacia otras preguntas. Bueno, hasta acá lo que estuvimos discutiendo entre nosotros, ¿sí? Podemos ampliarlo un poco en esta mini conversación de ahora, ¿sí? Sigue con ustedes. Bueno. ¿Cómo, Ana Rosa? Claro, Okay. ahora charlamos un poquito entre nosotros sobre esto que escribimos y abrimos, ¿sí? Sí. Yo cuando la escuchaba a Sonia, se me ocurrieron una serie de cosas, espero que no muchas, pero algunas sí. Que empezamos los psicoanalistas, el psicoanálisis como un todo, empezó con una práctica de encierro. Esa es la verdad, ¿no? Y empezó desde las prácticas confesionales y se fue abriendo poco a poco, ¿no? Y yo tenía la evocación de que los niños, yo cuando trato niños, lo que hago en general es hacer venir a toda la familia para hacer una entrevista. Y los niños noto sutilmente que se ponen contentos porque en vez de estar enfocados en ellos, como si fueran una caja cerrada, están abiertos a el hecho de que yo considero que algo pasa que no está solo encerrado en la cabeza del niño, por así decir, sino que es amplio, es mucho más amplio, ¿no? Que algo pasa en la familia, algo pasa en el entorno general. Y es muy importante que el analista no se aísle de esas entrevistas, ¿no? Que esté ahí también, algo así como participando de eso, ¿no? Lo mismo hacía, en realidad, yo cada vez me asombro más de cómo Freud intuía, no razonaba, pero intuía ciertas cosas cruciales. Por ejemplo, Freud, es increíble el detalle pormenorizado que hace de la familia de los pacientes, ¿no? Casi innecesariamente, nadie más lo hace, o creo yo que nadie lo hacía así. Un detalle pormenorizado de cómo son los parientes, la casa, los chicos, todo, ¿no? Y eso también apunta a nuestro lugar, que es que tiene que estar abierto todo, ¿no? Tiene que haber una interacción, como decía Isidoro, para que uno pueda pensar y ellos también puedan pensar. Y entre todos hagamos no un caso, sino algo que se produce, que el centro es la producción que emerge, produce el inconsciente del paciente y también producen nuestra escucha también. Bueno, tengo mil cosas para decir, pero... Sí,
Yo iba a comentar en afán de ir armando coloquio. Cuando Julio hablaba, me hiciste acordar, Julio, que tengo un amigo pediatra que decía que buzo es la prenda de vestir que usan los hijos cuando las madres sienten frío, ¿no? En esto de cómo las cosas están conectadas, y cómo la clínica se fue abriendo a la circulación de los afectos, de los intercambios. Yo lo que me quedé pensando es esto de esta frase de Isidoro, que fue que vale la pena aclararlo, fue un referente bien claro para nosotros, en el sentido nos abarco, esta frase que necesito transmitir lo que voy pensando a otros, necesito pensar con otros que me hagan pensar, ¿no? Entonces, me quedé pensando, ¿qué otros? Otros que me hacen pensar, o sea, otros que, como dice, creo que Viveiro de Castro, que es un antropólogo brasilero, que se encuentran afines, o sea, más allá de los fines, cómo ir pensando e ir interactuando con un otro que no quede bajo el registro de lo visual, porque no es un otro que produce, que hace. A mí se me fue la cabeza, brevemente, para el lado, Levinas dice que cuando podemos describir al otro qué color de ojos o una característica, ya no es otro. Ya, entonces, en ese sentido, me parece que nos ayuda la forma de dialogar que plantea el psicoanálisis, que es no a partir de los juicios. O sea, no a partir de los juicios, no armemos categorías para poder intercambiar, para no quedar atrapados en formas de describir que lo que hacen involuntariamente es confirmar lo ya existente, porque pensar es ir más allá, creo, ¿no? Hagamos ping-pong. Varias cosas. Lo primero que quisiera decir es lo siguiente. Yo estoy mirando el chat porque se puede mirar. Sí. Me parece que no es cuestión que no vamos a respetar los tiempos, sino que la propuesta nuestra era un conversar con ustedes. O sea, por eso no tenemos 3 trabajos, porque la verdad es que no era nuestro interés presentar un trabajo cada uno, sino presentar nuestras conversaciones, nuestras ideas, cuestiones que estamos pensando, ¿no? Y de alguna manera me parece interesante esta posibilidad de otra cosa, de dialogar de otra forma. Lo segundo es lo siguiente, fíjate, Julio, que yo, por ejemplo, pienso que el psicoanálisis no empezó como con una situación de encierro. Yo creo que el problema es que se fue encerrando. Yo creo que el problema es, como dice Foucault, que en algún momento empezó a tener un sentido confesional, como la sexualidad. Que la sexualidad primero era así, como la planteó Freud, muy libre, muy a nivel inconsciente, todo de alguna manera fluía, sin tiempo, sin espacio, sin categorías, y poco a poco justamente el discurso de poder de la iglesia y lo sociocultural, etcétera, lo empezó a encajar dentro de lo que se llamó el dispositivo de la sexualidad. Y ahí empezó la cuestión más confesional, porque si no, Freud estaba en la mitad de la montaña y conversaba con alguien y le pasaban cosas a él y a la otra persona. Después se fue todo como armando, como estructura, como encuadre, como encerrando, digamos, en lo que se llamó además las instituciones disciplinarias. Creo que en realidad nuestro gran interés en estas conversaciones fue justamente corrernos de la idea de que lo sociocultural está fuera del consultorio porque nos ocupamos del mundo intrapsíquico.
¿no? Y de alguna manera poner en juego que lo que está sucediéndole a la persona, lo que está sucediéndole en las relaciones y lo que está atravesando todo esto es el discurso sociocultural que de alguna manera requiere registrarlo, pensarlo, no como algo externo, sino como algo que construye, constituye nuestras maneras de pensar y de hacer. Y entonces me parece que cobra sentido esto de que esto cambia totalmente lo que de alguna manera solo se llamó la metapsicología, teniendo en cuenta lo que se llamó el mundo interno, que cuando uno sale de ese pensamiento posicional, necesariamente cambia toda la lógica de pensar algunas cuestiones, ¿no? Bueno, un poquito eso. Es cierto que empezó abierto, Sonia, pero es cierto que el camino, los primeros años del psicoanálisis, lo fueron cerrando, ¿no? Sí, Lo fueron sí, cerrando como un modo de ser más intensos en la procuración de la problemática personal. Y más bien, lo que venía de afuera pasaba a ser una interferencia, ¿no? exacto. Después, bueno, estamos ahora, ¿no? Y en este momento estamos muy interesados en que entendamos que lo que le pasa a cada uno de nosotros tiene que ver con lo que pasa en general, una ramita. Y por eso yo decía lo de los chicos, los pequeños, se sienten muy contentos de que uno analice qué es lo que pasa en la familia, ese microcontexto que tienen familiar, ¿no? La gran pregunta nuestra, para que vayan haciendo preguntas, que me parece que la entiendo en esto a Nelson y a Sonia, es ¿cómo hacemos para intervenir sin prejuicios, sin censuras, para intervenir nosotros también en lo que a todos nos preocupa? Por ejemplo, muy puntualmente los aspectos políticos de lo que pasa, ¿no? Porque eso está pegándole a todos y nosotros, hay ciertos psicoanalistas, que no hablo mal de ellos, que prefieren callar o disimular. Y en cambio nosotros estamos buscando maneras, activamente estamos buscando maneras de poder decir lo que pensamos también. Es en esa disyuntiva, sin extremos, les vamos a agradecer mucho que nos digan cómo piensan ustedes que uno puede hablar cuando uno ve a una persona de color naranja, hablarle de color violeta, ¿no? por así decir, para no nombrar rojos y blancos, o casi no casi. Lo que pasa es que es todo un tema cómo describir la situación, porque si la descripción confirma, por ejemplo, que en realidad los que estamos hablando somos enemigos. Por ejemplo, el discurso de guerra que hay, la verdad que no sé a ciencia cierta, pero supongo que aquí en Uruguay, en Argentina, en Brasil, lo que voy, sobre todo recogiendo de las informaciones, hay ciertos planteos como de una confrontación tajante de dos, como si fueran dos modelos, y que todo está leído, tamizado, se le encuentra sentido a partir de como de un discurso de guerra. Por ejemplo, el coronavirus. Estamos en guerra contra el coronavirus. Entonces, me parece que hay formas de descripción que lo que hacen es ubicar para una interacción justamente de guerra, de triunfo, de conquista de uno sobre otro, ¿no? Y que la verdad que uno a veces se pregunta si eso se filtra en la clínica, si podemos hablar de aspectos que tengan que ver con
con comentarios políticos sin caer en ese discurso de guerra, ¿no? A mí me parece importantísimo, por eso resaltaba este valor que creo que tiene que ver con el psicoanálisis, de poder formular un encuadre no a partir de juicios, de categorías, ¿no? De decir esto está bien y esto está mal, por lo tanto, ¿no? Para poder acercarnos a estas situaciones clínicas. ¿Sabes qué me parece, Nelson? Me parece Sí. que ese no es el problema, porque me parece que en realidad el psicoanálisis siempre instó a no emitir juicios, a tratar de que no convencer al paciente de nada, sino justamente dejarlo discurrir. Me parece que el problema es si nosotros podemos registrar que hay cuestiones de las que está hablando el paciente en donde ni el paciente ni nosotros a veces registramos que no son solo conflictos personales o familiares, sino que está instalado dentro de un lenguaje performativo en donde está hablando también de los efectos que tiene, por ejemplo, este lenguaje de guerra en su vida, y que proviene de este discurso que de alguna manera se instala, promueve, produce, y que si nosotros como analistas implicados en la situación podemos, sin sentir que estamos transgrediendo la neutralidad o la abstinencia tal como están enunciados, si podemos intervenir poniendo el acento también en esto, no solo en la historia infantil o no solo en los efectos de determinación inconsciente, sino si podemos de pronto describir o registrar o pensar cómo es esto del discurso de guerra. ¿Solo proviene de esos conflictos o estamos ante la necesidad de pensar cómo se está produciendo esto en nuestro modo de hacer y de decir, y que proviene de estos discursos? Pero es muy difícil, Sonia, ¿sabes? Porque mira, recién se me ocurrió de cómo estas oposiciones binarias y fanáticas, y que envuelven todo, y del cual es muy difícil poder discutir, hablar, saber cómo se le ocurrió eso. Me acordaba de España, mirá, inclusive puede ser que yo lo haga defensivamente, para no hablar de la Argentina y lo que está pasando, hablo de España y la Guerra Civil Española. Ustedes saben que en Buenos Aires, en toda la Argentina y en toda España, se eliminó una palabra muy linda, que es rojo. Lo rojo no dejó de ser rojo. Las familias paquetas, bien habidas, que tienen campo y que son ricas y que son clásicamente franquistas, habían sido, eliminaron la palabra rojo y la cambiaron por colorado. Ustedes, cuando vengan a Buenos Aires, después de la pandemia, los que no son de Buenos Aires, van a ver cómo hay cierta gente que no dice rojo, dice colorado. ¿Por qué? Porque la palabra colorado tiene una implicancia, es muy fuerte, que una palabra se elimina porque de ser rojo sería hablar de los republicanos, ¿no? Y esto pasa, esto que es tan chiquitito, pasa en todas las cosas que no hablan de una determinada manera, hablan de ciertos temas. Hay pacientes nuestros que a mí por lo menos me pasa, no sé si a vos, Nelson, y vos, Sonia, también, pero que yo noto que no hablan de ciertas cosas, se callan la boca para no hablar de ciertos conflictos que pueden llegar a tener, que rocen lo político, porque ya ellos se ubican teniendo que hacer una especie de autopsia de cierto número de consideraciones para no entrar en conflicto. Es grave eso, yo creo. Creo que sí, pero bueno, creo que propició también esto que circula respecto del psicoanálisis, ¿no? Por algo los homosexuales no consultaban jamás a un psicoanalista porque estaba visto desde el psicoanálisis en otras épocas
como perversión o cuestiones. Tenés razón. Eso es alentador, porque se ve que va mejor, pero en lo político es más difícil. Claro. No, yo, saben que tengo el chat abierto y creo, a ver si... No, pero eso dejáselo a los coordinadores, porque si No, pero quería referirme, si se puede, hay unos comentarios de Analia Wall y Alicia Lison, espero que se pronuncien así los apellidos, esto de qué manera no caer en situaciones binarias, porque, insisto, quizás dentro de las situaciones binarias hay una elección, hay una... la verdad que es para preguntarse por qué cuando uno dice, bueno, hable de lo que se le venga a la cabeza, uno involuntariamente a veces fomenta, por ejemplo, si un paciente cuenta un sueño y uno se mueve, uno ya hace como una serie de gestos como para recibir esa situación. Habría que pensar si cuando hace comentarios políticos, ¿no? ¿Cuál es la respuesta gestual Nuestra. Sí, en el sentido de que también hay algo que la formación nos ha preparado para remitir a un origen preciso y a veces involuntariamente único. El origen familiar, las fantasías, lo sexual traumático como algo infantil. Entonces, ¿cómo valorar estas otras situaciones? Bueno, Sonia hablaba del poder, concretamente, cómo valorar aspectos que no remiten solamente a la conflictiva ya sabida, ¿no? Es todo un tema, cómo no caer, no es nada simple, y está bueno poderlo problematizar y exponerlo, cómo no caer en opciones binarias, cómo no caer en algo ya sabido, porque la verdad que una de las cosas que... Nelson, pero Dale. es como salir de las cuestiones binarias, porque las cuestiones Sí. se plantean en forma binaria. Lo que nosotros querríamos escuchar de todos nosotros, que se nos ocurra algo, es cómo hacer, cuál es la ruta para salir del binarismo, y ese se mantiene con fuerza, uno se emociona, hasta se calienta, o puede disimular pero calentarse. ¿Cómo se puede hacer para decirle a alguien, pensemos esto que digo yo, que dice usted, ¿qué nos está pasando? No sé cómo, no lo sé. Me gusta que acá haya mucha gente, yo supongo que debe haber mucha gente, para que tiren opciones de cómo hacer para salir de esta situación que no es fácil, ¿eh? Yo conozco gente que dice directo, de una, d'amblé, dicen, yo soy... en la Argentina dicen, yo soy peronista, suponete, y otros que dicen, yo soy macrista. Y eso a veces da resultado, porque queda un espacio grande, y otras veces no. Entonces, ¿cómo hay que hacer? ¿No? Pero me parece, Julio, que vos acabás de hacer, porque me parece que la cuestión es plantearnos que estamos hablando quizás de un psicoanálisis que no se refiere solamente a interpretar, por ejemplo. Claro, por ejemplo. A pensar, a conversar con los pacientes, que es lo que habíamos puesto en nuestros interrogantes, respecto de que ya es otro modo de entender el vínculo entre nosotros, de la producción que surge desde entre nosotros. Entonces, eso que vos acabás recién de decir, ¿cómo podríamos pensar eso que usted está diciendo? A ver, pensemos juntos, etcétera. Ya es otro psicoanálisis, porque es un psicoanálisis que propicia una conversación, que propicia pensar con otro, no solo interpretarle transferencialmente o históricamente
o buscar un sentido arqueológicamente de otra manera. Entonces, yo creo que van a surgir de ahí las intervenciones en donde no tenemos tanto entrenamiento, porque sí en nuestra formación se entrena para interpretar, para pensar sentidos inconscientes, para pensar desde la determinación. Para explicar. Y explicar. Estamos haciendo otra propuesta, que es una conversación que tiene otro tipo de incidencia en el vínculo terapéutico. ¿Les parece que abrimos? Sí. Sí, lo que dijimos al principio, necesitamos otros. La gente que piensa distinto que nosotros. ¿Cómo, Julio? Es un chiste. Digo, ¿Cómo? que no se meta la gente que piensa distinto que nosotros. Ah, bueno, sí, claro, eso sí. Comentarios que es son obvio. Muy interesantes acá. Hay muchos comentarios. Sí, eu vi. Exato. Tem muitos comentários, por isso é que eu interrompi vocês perguntando se já era o momento, porque é bonito de ver de como já desde o começo foram aparecendo comentários e perguntas, né? Então, eu vou ler as primeiras, que as relatoras me mandaram. Então, uma pergunta da Anne Marlise Porto Rodrigues, da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. Ela diz o seguinte: os psicanalistas de crianças e adolescentes tiveram, a partir da clínica, incluir o contexto no campo analítico. Por que tanta resistência dos analistas em geral em incluir o contexto, agora também o social, em sua compreensão dos sofrimentos do indivíduo? Ponto de interrogação. Freud já colocava a psicologia individual em relação com a psicologia social. Agora tem um outro comentário de Carolina Júlia Longas a respeito de conversar, versar con, dejar-se afectar por la presencia, diferencia y ajenidad del otro, devenir otro con otros, como dice Berenstein. Construimos junto con el otro, con lo que me devuelve el otro de lo que yo soy. También pensaba en este momento de la sociedad en términos de pandemia, donde existe el temor y desconfianza de que el otro pueda contagiarme. Esto permitiría pensar la interferencia también. Y acá, duas mais. Pregunta Analia Wald: ¿se podría pensar que la diferencia interno-externo y todas sus complejidades ulteriores es un obstáculo para el pensamiento? F. Magallanes habla de metapsicopolítica. Y respecto de lo que está diciendo Nelson, Lakoff y Johnson hablan de cómo las metáforas de la vida cotidiana impregnan los modos de pensamiento y la vida en común. Y por último, de Alicia Elizondo, que es de la Sociedad de Campinas, ¿cómo incluir lo político en la sala de análisis, teniendo en cuenta la abstinencia necesaria para celar por una postura ética? Ejemplo, en Brasil, un paciente fanáticamente bolsonarista con una analista que lucha por valores humanos. Já temos mais comentários, mas me parece que para uma primeira rodada já temos algumas contribuições importantes. Agora com vocês. Hay un señor que se llama Jarque,
no es muy católico, ni judío, ni nada, es raro, es un raro, pero ganó un premio Nobel de literatura. Y dijo una frase que me impresionó mucho, que es: yo vivo donde los demás no saben de mí, ¿no? Que es una manera rara de ser libre, ¿no? Es vivir donde los demás no saben tanto de mí. Algo así como cuidar un espacio de intimidad que no sea atravesado por los otros. Yo creo que hay algo interesante, ¿no?, que pasó acá, y es que nosotros estamos hablando de otros. La verdad es que la idea de otro no estaba dentro de la teoría psicoanalítica. Fue una idea que fue incluida, entre comillas, para pensar desde lo vincular, incursionando en otras disciplinas como la filosofía, la historia, la sociología, la antropología. Tampoco es el otro del que habla Lacan. Me parece que lo que hablamos es de otredad, de cómo nos vamos haciendo otros con otros, ¿no? Y me parece que en ese sentido, los escritos sociales de Freud, que entiendo que fueron para su época muy importantes y que él tomó la psicología y lo social, pero quizás el planteo actual es otro, no es interpretar los fenómenos sociales con las mismas hipótesis que se piensa el aparato psíquico, identificación, etcétera, como en psicología de las masas, sino que se trata de pensar cuáles son esas variables que hacen a la construcción psíquica también, pero que no se refieren a las mismas variables que hacen a lo que podría ser el tránsito pulsional personal de alguien. Y me parece que en ese sentido nos cuesta mucho, porque es tener que incursionar en lo que traen realmente otras disciplinas para pensar esta cuestión de la construcción de la subjetividad con aquello que proviene de variables que no hacen exactamente a lo que se describió como aparato psíquico. Porque ese seguir hablando afuera y adentro es una manera de seguir con el pensamiento binario, ¿no? Como cuerpo, mente, naturaleza, cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Entre otras cosas. Pero siempre es cierto, yo creo, me parece que sigue siendo cierto, de que lo que más nos interesa, me parece, acá me abuso de la palabra, pero lo que más me interesa a mí, me parece que nos interesa en este momento a algunos de los que estamos acá, es cómo la frontera entre nosotros y el otro, ¿no? Este borde en donde nosotros somos uno y de golpe nos vamos a chocar con otro que es radicalmente o muy diferente a nosotros, ¿no? Y esto es un trabajo, un momento de trabajar, ¿no? Porque a veces ahí se congela la cosa y no podemos seguir debatiendo, hablando, intercambiando. Está bien, pero entonces ahí habría que pensar en qué sentido, cuando se construyen fronteras, quizás se empieza a remarcar la parte de identidad, ¿no? Es decir, Sí. si uno dice yo soy y el otro es, ¿no? Me quedé pensando ahí el comentario que hacen de un paciente bolsonarista y un analista pro derechos humanos, ¿no? Yo digo, si se trata de ver cómo circulan los afectos, porque sabemos que detención de afectos es generación de síntomas, ¿no? ¿Cómo salirse de las definiciones? Y eso es seguramente un lado difícil, porque no es un acto voluntario. ¿Cómo salirse de las definiciones para que circule no a partir de la identidad de lo que yo soy o que el otro es,
¿no? Otra vez, cristalizar y poner las fronteras, sino de cómo fomentar la circulación. Yo me preguntaría, ¿no? Hablando, otros colegas hacen alusión a lo que decíamos de encierro, ¿no? Si esto se puede pensar, además de la instancia analítica, del setting analítico, en otros tipos de encuadres, en otros encuadres multipersonales, en los grupos, en grupos, cómo fomentar la circulación de los afectos, de las palabras, otra vez, no para que confirmen una identidad, sino para que dé cabida a situaciones nuevas, ¿no? A mí me hizo pensar algo lo que vos decías, que Sí. ahora lo pienso, ¿no? Qué extraño que nosotros pensemos que no se puede hablar de esto, por ejemplo, del paciente bolsonarista y la analista, o acá en Argentina, Sí. de una paciente o un paciente que viene con todo un fundamentalismo, como decía Julio, ¿no? Hablando así como en un ataque férreo a una serie de cuestiones, que pensemos que no se puede hablar de esto, pero que entonces sí se va a poder hablar de los conflictos. Como que habrá una idea de que sí se puede hablar de los conflictos con el esposo, con la esposa, con los niños, con la sexualidad, pero que no se puede hablar de esto otro porque ahí se toca, ahí hay un punto fundamentalista solamente. O quizás sería importante que si no se puede pensar, conversar acerca de esto, por ejemplo, decir, a ver, pensemos esto que usted está diciendo, ¿no? A ver, ¿cómo lo pensamos, ¿no? O como una vez surgió con un paciente que hablaba realmente muy descalificatoriamente, muy peyorativamente de otras personas que viven en la ciudad, que uno pudiera decir, bueno, qué fuerte lo que usted está diciendo. Hay mucha efervescencia y mucho ataque en lo que usted está diciendo en relación a lo descalificatorio. ¿Podemos charlar un poco de esto? ¿Cómo lo piensa? ¿Cómo se escucha? Porque si uno tiene límites en el sentido de topes para hablar con otro de esto, ¿por qué supuestamente va a poder hablar de su vida, de sus conflictos, de su sexualidad? ¿No? Sí, pero es así, Sonia. Hay como búnkers, viste, acá en el Bueno, barrio mío, en mi pequeño refugio, de sí. acá, hay personas de River y otras de Boca y otras independientes, clubs, ni siquiera son ideologías políticas, en donde de eso no se puede hablar. Mi cuñado, por ejemplo, cuando perdía el equipo de él, directamente desaparecía del barrio para que nadie sepa que él había perdido el equipo. Lo que quiero decir, son fenómenos raros, pero que en este momento, con la política, se vuelven cada vez más dramáticos, ¿no? Y a mí me alarma eso, porque es como si se colapsa. Yo cuando hablo con gente de otros países europeos, fuera del nazismo, digamos, no era tan así, no era tan así. Era posible hablar de ciertas cosas, ¿no? Capaz que lo estoy idealizando y no era así. Yo Pero creo que acá no es posible. Pero es todo un tema, podernos preguntar cómo se hace para invitar, esto que traía Sonia, decir, ¿cómo se hace para invitar al otro a, a ver que hay diferentes aspectos de lo que uno dice que es conflictivo? Me viene la palabra de Janine Puyet de decir cómo amigarse con el conflicto, ¿no? Cómo alejarse de la idea de que hay una solución única e ideal que es, bueno, para llevarnos bien, mejor no hablar de ciertas cosas, como dice Sumo, que es un conjunto este, de rock argentino, ¿no? Cómo invitar al otro para poder ver que cuando transmite expresiones
¿no? Bueno, si es un dato de él, a ver, ¿no? A poder resaltar y de qué manera, qué es lo que se puede hacer con eso, ¿no? La verdad que no dejo de decir que es bien difícil, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a que si podemos diseñar un conflicto, la salida de ese conflicto, diseñemos la salida del conflicto. Y lo que estamos describiendo es, bueno, un conflicto, porque además el hecho de que sea uno quien escucha, habla de aspectos de uno. ¿Por qué resaltamos eso y no, bueno, dele, cuénteme de su papá, de su mamá, y no de que perdió Independiente, perdió tal cuadro y me parece terrible ir a la casa de mi cuñado a hablar, ¿no? Bueno, pero eso es más fácil porque eso... Pero con política es realmente más violento todo, ¿no? Sí, pero Julio, lo que creo es que el discurso de guerra atraviesa diferentes maneras de organizar, bueno, Anda. la forma de relación con el otro. No existís, las hinchadas, o sea, arman toda una serie de situaciones para lo cual después hay que funcionar en la época que el fútbol era con, 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 con personas que estaban ahí, con separación de hinchadas, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Entonces, me parece que hay una forma de discurso que incrementa la violencia. Sí, sí. Podemos seguir com a participação do público? Por favor. Que está bem animado. Mas antes eu queria aproveitar esse privilégio que eu estou aqui e perguntar para vocês se nós poderíamos pensar, a partir dessa questão que a Alicia levantou, do paciente bolsonarista, se a gente pode pensar em termos de fronteiras, que não é a mesma coisa que uma borda viva e que não é a mesma coisa que muralha, né? ¿Qué es borda viva? Sí, bordos vivos, bordos, bordas. No sé qué es, perdóname. A ver quién me ayuda. Bordes, sí. Bordes vivos, sí. Se com um paciente fanático nós temos alguma possibilidade, ou se temos uma muralha, não temos bordas vivas, né? Bom, dito isso, então eu vou ler o comentário do painelista Herbert Tenenbaum. Hablan de encierro, sin embargo, ustedes solo hablan de paciente y consultorio, el psicoanálisis en las instituciones de la comunidad que tiene una larga tradición. Solo trabajando en comunidad se puede acercar al sujeto actual. Los psicoanalistas tienen fobia a salir a comunidad. A colega Anne Marlise faz uma nova contribuição e diz: nossas teorias, então, não estariam dando conta da complexidade que o sujeito da atualidade nos confronta, incluindo as subjetividades que vão se constituindo a partir das redes sociais. E eu queria fazer... temos muitas. Eu volto só porque a Anne Marlise fez uma nova observação que eu vou juntar. Ela diz, o temor seria do conflito ou da violência das emoções e desejos envolvidos? Como se o fundamentalismo de cada um de nós fosse evocado? É uma pergunta. Então,
eu queria voltar aqui, então. Temos um comentário de Silvana Hernandes, que diz: el espíritu que se vive en este taller es la puesta en práctica de la apertura. Nos van haciendo pensar, también discrepar, pero desde una producción de pensamiento que entusiasma. Ojalá los congresos replicaran esta modalidad y no la lectura aislada de trabajos que engrosan ese riesgo de ese decir individual que siempre nos seduce a los psicoanalistas. Y una pregunta de Betty Carreño. Muy interesante pensar en esta forma de hacer psicoanálisis, como un espacio de dos, un encuentro de dos mentes en búsqueda de construir pensamientos, una construcción conjunta. Esto va a mucho más allá de la idea del proceso de análisis como un encuentro donde hay uno que sabe y que debe interpretar. Pero estos cambios deberían ser incorporados desde la formación de analistas que muchas veces está impregnada de este estilo de relacionarse y hacer psicoanálisis. Y una pregunta de Silvana Hernández Romillo: ¿por qué hemos dejado de seguir las líneas y las prácticas de Pichon-Rivière? E aí, já temos mais perguntas, mas me parece que fazemos uma rodada com estas e depois retomamos para o chat, ok? Quería contar una anécdota personal. Ahora cuando Rosa planteaba si... Ana Rosa, por favor. Ana Rosa, perdón. Perdón. Ana Rosa. Sí. Está bien. Es un comentario interno. Del fundamentalismo del otro y el fundamentalismo propio, ¿no? Es una anécdota me tocó, no es una anécdota del consultorio, me tocó trabajar en grupos con educadores que trabajaban con niños en situación de calle, ¿no? Y entonces, en un momento dado, se planteó que qué hacer con un niño, con un niño que está drogado y en un estado calamitoso y que puede correr riesgo la vida, ¿no? O sea, son niños que vivían en situación de calle. Y entonces en el grupo se armó una discusión en donde una parte decía: yo no llamo a la policía. O sea, una herramienta posible era recurrir a la policía para la posibilidad de una internación, ¿no? Cuando lo plantearon, les quiero contar, yo tuve una conmoción en el sentido yo fui educado, mis padres me decían: si vos te perdés, recurrí a la policía. Por el tránsito histórico, yo eduqué a mis hijos completamente a la inversa. Les dije de chicos: si vos te perdés, nunca recurras a la policía. La policía, estoy hablando en la época, aquí en Uruguay, del 73 al 85, hubo una dictadura, ¿no? Bueno, atravesó toda Latinoamérica. Entonces, en el grupo me propuse problematizar eso. ¿Por qué no recurrir a la policía? Quizás era un juicio previo de otra época, ¿no? En donde la policía representaba una situación de peligro, y esta anécdota que cuento era en periodos democráticos. Cómo recurrir, pero me hizo impacto porque
yo también tenía ese prejuicio, un lado mío también tenía ese prejuicio, y me acordé lo que le transmití a mis hijos. Entonces, ¿cómo problematizar? ¿Cómo, vuelvo a decirlo de otra manera, hacer circular las situaciones de otra manera, ¿no? Poder cuestionar, poder interrogar sobre las convicciones, me parece que es una tarea analítica, ¿no? Para salir de, otra vez, de la identidad. Primero soy determinadas cosas. Ahora, de todas maneras, una de las preguntas que hacen es que nos hace falta salir a la comunidad, ¿no? Esto es fruto. Es cierto que la IPA está tratando de que se salga a la comunidad, ¿no? Está haciendo todo un esfuerzo para que se salga fuera, que no esté solo dentro del consultorio. Porque es cierto, el consultorio es más limitado que la comunidad, ¿no? Y quiero decir una sola cosa que me parece que tiene mucho que ver con una enseñanza de Guattari, ¿no? Que yo la recibí de Guattari, debe haber varios grados, que es no aseverar muy enfáticamente nada de lo que uno dice, sino más bien introducir una interrogación acerca de lo que está diciendo. Algo así. ¿A usted le parece que es así como le estoy diciendo o no? ¿Es de esta manera o de otro, no? Y muchas gracias por lo de que el espíritu y la puesta en marcha al opuesto es buena, porque sí, esto es muy importante, que este espacio, de acá, que hablemos de esto y que conformemos una especie de confraternidad, no confraternidad con brazalete, sino una confraternidad para dejarnos llevar por las dudas que tenemos, porque me parece que hacia ahí va el psicoanálisis, y no a preservar una tradición que viene siendo de hace mucho. Ahí va la anécdota de Nelson, ¿no? No preservar la tradición, sino poder virar a cada momento para ver cómo viene. A mí me pareció también muy interesante esta cuestión, porque en el mismo planteo ya hay un problema. ¿De dónde tenemos que salir los psicoanalistas? ¿Cómo salir? ¿Salir a dónde? ¿Nosotros no formamos parte de la comunidad? ¿Salir de dónde? Es como con los ya estamos saliendo. Cuando los pacientes se separan, que dice, parece que el divorcio fuera que uno se vaya de algún lado, como si esa fuera la operación. A mí me parece que el problema justamente que hay es que durante mucho tiempo se pensó que cuando aparecía alguna situación política, social, en el consultorio, esto había que transformarlo en una cuestión transferencial, en alguna cuestión de la historia, etcétera, y no darle el lugar que tiene a que alguien esté transmitiendo lo que le está sucediendo en la vida con otros y en la sociedad y en sus maneras de vivir. Y me parece que eso es porque nos interpela, porque la verdad que ¿por qué no es sencillo hablar de esto? No es sencillo porque la abstinencia y la neutralidad también fueron muy defensivas y de alguna manera muchas veces se hacen interpretaciones llenas de ideología y de valores, nada más que están disfrazadas de interpretaciones. Pero la realidad es que no se sale ni se entra de ningún lugar, somos parte, y las fronteras al mismo tiempo que delimitan unen. Una pared al mismo tiempo que delimita con otra habitación la une a otra habitación. La verdad que me parece que el problema más serio, digamos, es que esto nos es dificultoso porque nos interpela. Yo me acuerdo perfectamente que cuando fuimos a la Plaza de Mayo, un grupo de analistas llamados autoconvocados, y pusimos el cartel psicoanalistas autoconvocados, resulta que la gente pasaba y no lo podía creer. Era como casi decir, ¿qué están haciendo acá estas personas, no? Y de pronto aparecieron sonrisas
de alguna manera decir, wow, es como si fueran personas, son parte de la sociedad, están acá. Casi personas. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo en este asunto de que si seguimos pensando en lo binario, adentro, afuera, interno, externo, etcétera, bueno, vamos a seguir encerrados en esta idea de que psicoanálisis es eso, pero ahora hay muchos psicoanálisis. De hecho, esto que trae Julio de Guattari Deleuze, evidentemente es otro psicoanálisis el que se plantea allí, que tiene un poco más que ver, me parece, con lo que estamos planteando, ¿no? Y hay un aspecto lateral ahí que traía Ana Rosa de los comentarios de Silvana Hernández, de cómo pensar los encuentros que hacemos entre nosotros, de cómo pensar la formación, ¿no? Que no lo hemos hablado. Sí, no ha aparecido, pero ahora que, por ejemplo, que se cita a Guattari, o estaba pensando cuando vos hablabas, Sonia, desde dónde se describe otra vez el entre, ¿sí? Desde la identidad o desde el medio del río, digamos, para decirlo, cómo poder pensar de otra forma, ¿no? Es todo, bueno, no es lo mismo hacer un congreso en donde ya sepamos qué es lo que vamos a leer para discutir solamente, a otras formas que no excluyen eso, no es en contra de, otra vez, no es, es como dar lugar. Julio traía esto de la interrogante, ¿no? ¿Cómo formular un interrogante que nos haga mover, que no nos haga estancar, confirmar, decir nuevamente lo que ya se dijo, en fin, para poder ir más allá? Es una situación, la verdad que bien problemática en el consultorio cuando aparecen estas afirmaciones, que parece que no tuviéramos herramientas previas, como si la herramienta es poder intercambiar. Perdón, pero me hiciste acordar, Nelson, a que hace poco leí algo que apareció en La Plata de una asociación frente a las grandes poblaciones en donde está habiendo mucha delincuencia y cada vez más temprano, que habían puesto un cartel que decía: acá no llamamos a la policía, acércate, vamos a comprar tu arma, te compramos el arma y además te damos una serie de cursos, por ejemplo, de tatuador, no de cocinero, de plomero, de tatuador, ¿no? Entonces me pareció maravilloso porque pensé, hay que hacer una diferencia entre la moral y la ética. La moral tiene que ver con lo que está bien y lo que está mal, punto, ¿no? Entonces, para algunos lo que está bien, para otros lo que está mal. Pero la ética es situacional. La ética requiere hacer cosas en la medida en que es posible hacerlas e inventar a veces situaciones que no van a para pasar por lo que está bien y mal, sino que van a ser acorde a lo que esa situación requiere para poder seguir viviendo, creciendo, pensando, ¿no? Y entonces me parece que es todo un temón, eso también, ahora algunos de acá también lo trajeron a Ignacio Leuckovich, que él decía que la ética tiene que ver con que ir a contramano de la violencia que marca un camino único. En cambio la ética no, la ética es situacional, ¿no? Entonces, bueno, quizás conviene también algunas de estas cosas que hay que repensarlas por ahí, ¿no? Vamos para uma nova rodada? Dale. Vou me achar aqui. Sim.
eu vou ler, mas deixa eu fazer um comentário. Tem algumas pessoas que, pelo chat, puseram a mão. E talvez as pessoas queiram que se abra o microfone, né? Que o assistente possa abrir o microfone. Então, eu vou pedir que essas pessoas que puseram a mão, pelo chat, avisem se querem realmente, se foi por engano, ou se querem se manifestar por voz, e nesse caso seria um pouco mais adiante, vamos dar lugar à continuidade das mensagens, comentários e perguntas por escrito, ok? Mas que nos avisem por escrito o que é que querem fazer. Bom, temos aqui uma pergunta de Vili Perinot. En la producción de patología hay 3 territorios claros: el intrapsíquico pulsional, la estructura familiar y la estructura socioeconómico-cultural. El problema es que el paciente tiende a soslayar el ámbito que corresponde a lo que a él le compete modificar. ¿Cómo pensar esto? Hay un comentario de Verónica Vigliano a partir del comentario de Vili Perinot. Pienso en la responsabilidad subjetiva y la implicación en el trabajo analítico. Agrego para pensar el abordaje analítico como un espacio para producir pensamentos. É interessante que já tem uma discussão no próprio chat entre os participantes. Eu achei muito interessante isso. E tem uma pergunta de Cecília de Rosas. Como conversar con un paciente / otro que también tiene la tendencia a escuchar lo que puede escuchar? ¿Cómo trabajar como analista con la capacidad de escucha y transformación de lo que escucha el paciente otro, ampliar la escucha sin dejar de lado la transformación que hacemos también nosotros? Pienso que no podemos dejar de pensar lo que sucede en la frontera. ¿Conversamos cuando decimos que conversamos? ¿Conversamos solo cuando el otro está presente? Bueno, con ustedes. Yo creo que no es tan fácil diferenciar estas 3, en la primera pregunta, ¿no? Estas 3 etapas o lugares que ocupa. Me hace acordar a Aristóteles, perdón, Perinot, no lo digo mofándome de eso, sino que él separaba las cosas para poder tratar una por separado, pero en realidad la patología individual, la intrafamiliar y la entrecultural, me parece que se mezclan, siempre están mezcladas, ¿no? No son separables, ¿no? Sí, yo pensaba un poco, qué difícil es pensar en una trama multidimensional, ¿no? En una trama donde van danzando, podríamos decir, diferentes cuestiones que se van tramando, que van armando esto que estamos llamando subjetividad. No sé si lo vamos a seguir llamando así o no, pero bueno, de alguna manera hay que nombrar las cuestiones, pero que esta división tan compacta entre estos espacios, me parece que justamente ha sido como suplementada por una idea de multidimensionalidad, de multiplicidad, en vez de decir una
cosa, o la otra, es y. Es como un rizoma más que una cosa Claro, arborescente, ¿no? exacto, No, es como pensar, ¿no? Por lo menos desde algunos pensamos en una perspectiva, esto que decía Julio, más rizomática, ¿no? En donde no es que de pronto no aparezca algo prioritariamente sobre otras cuestiones, como aparece un árbol o aparece una planta, pero en realidad es así como las raíces que se van enredando, un pensamiento más rizomático, podríamos decir más errante, más no tan específicamente dirigido a cada uno de esos espacios, ¿no? Sino lo que se presenta más tramado de alguna forma. Más mestizo, como vos a veces decís, Sonia. Sí, es un tema como pensar el origen, ¿no? Yo tengo en la cabeza que una frase que dice, el que nomina, domina, ¿no? O sea, el que indica como un acto, bueno, esto es intra, esto es inter, esto es trans, o decir, desde ya que es un posible, y como en tanto posible, yo lo digo provocativamente, no hay que desecharlo, no es eh, esto no. Es decir, cómo ir agregando situaciones para hacer posible de no entrar en un centro único. Bueno, todo se refiere a lo intrapsíquico, ¿no? Y hace poco me encuentro con dificultades a ver cómo disfrazo esto que voy a transmitir, ¿no? Un paciente me cuenta, él trabaja en aeropuertos con el tema cargas, y en la empresa que trabaja lo mandan a otro aeropuerto, no al lugar donde siempre él trabaja. Y resulta que al terminar la carga, pregunta sobre la limpieza, no sabe cómo se manejan allí en esas situaciones, se va, no queda limpio en donde trabajó, y la empresa recibe una sanción del aeropuerto. Entonces, la empresa le pregunta, ¿qué pasó acá? Resulta que el paciente viene a decirme, mira, tengo un tema con el trabajo, estoy sin ganas, lo que me pasó, ¿a dónde remitir esa situación? O de qué diferentes maneras pensar esa situación, si tiene que ver con algún elemento histórico o con algo que está circulando, de modo que él queda como causa, porque es el encargado de llevar adelante, ¿no? Cómo a mí lo que se me ocurría en ese momento es justamente atender el efecto de esta pasividad. Él se describía como que estaba bajoneado, hacía días que estaba bajoneado por esta situación. No remitirlo a un dato histórico de él, sino de cómo él, frente a una situación que tenía que ver con de qué manera encarar este trabajo nuevo, entre comillas, porque era en otro, quedaba paralizado, quedaba sin poder transmitir las dificultades que tuvo, o la manera de hacer para ver en dónde estaba la inconsistencia, ¿no? Me parece que es todo un tema cómo ubicar, para mí, el tema de cómo responder a estos diferentes niveles de conflictos, ¿no? Para no acentuar en un único origen. Eso es. Perdona, Ana Rosa, que bien lo digo, Ana Rosa. No, Muy pero bien. hay una pregunta de Alicia Elizondo que me gusta mucho,
me permite reflexionar, que la voy a leer, perdón que te quito el puesto. ¿La neutralidad no es una utopía inalcanzable? Tenés razón, Alicia. Perfecto, está perfecto. Sí. Es una utopía inalcanzable. Ninguno de nosotros, es más, nosotros tres no somos iguales, aunque nos parecemos un poco mucho, pero no pensamos igual. Y, Sin duda. y me parece que la neutralidad es una utopía con la que arrancó ciertos escritos analíticos. Decían que uno tenía que ser neutral, ¿no? Y eso es imposible. De lo que se trata no es de ser neutral acá, sino de no dejar que la emoción, la particularidad, la calentura, anule la posibilidad de hacer lo que estábamos diciendo, o dijimos en algún momento, de poder charlar más acerca de eso, ¿no? Inclusive me parece a mí que también cuestionarnos a nosotros mismos. A mí me ha pasado no pocas veces en un análisis que cuando se dan esos temas tan perturbadores, que eran tan perturbadores, me han modificado a mí también, ¿no? Yo también me he modificado, porque yo tengo ideas políticas, tengo ideas de cómo pensar las cosas, pero a veces el hablar en conjunto me modifica a mí también, ¿no? Esto sería, no es necesario volverse neutro para poder cambiar. Y lo mismo pasa con los pacientes, ¿no? Me parece que en algún momento se partió de una especie de idea de que neutralidad y abstinencia podían querer decir esto de que el analista es como una pantalla de alguna manera, ¿no? Así se dice. Los Sí. analistas somos personas, no hay escucha que no sea política, pero no me refiero a los partidos políticos, me refiero a que política es una manera de pensar, es una lógica de vivir, estamos en la polis, somos parte de la comunidad, entonces no hay escucha que no sea política. Lo que sí me parece que anunciaron la abstinencia, la neutralidad, es no tratar de convencer a nadie especialmente de nuestras ideas políticas, digamos, como si tuviéramos que discutir con alguien, pero sí no significa que no podamos pensar acerca de lo que estamos pensando y de lo que está pensando el paciente. Y muchas veces efectivamente no van en la misma línea, ni van con las mismas formas de pensar la vida social o de la comunidad o de las personas, ¿no? Pero si uno ve aspectos de crueldad, me parece que está bueno poder compensarlas y pensarlas, ¿no? Porque aparecen aspectos de crueldad puestos simplemente en enunciaciones ideológicas, ¿no? La crueldad como desconocimiento de un sufrimiento diferente, por ejemplo. Diferente no, la crueldad como crueldad, como aquello. No, está bien, cómo pensarla, como a raíz de este supuesto ideal de neutralidad, que habría que también contextualizarlo. Otra vez, a mí me remite al lenguaje de guerra. Hay países que están en guerra y otros que son neutrales. O sea, y que tiene que ver con esta idea de que no podemos participar en la sesión, solamente ofrecer la pantalla proyectiva. Bueno, en un trabajo, en una conferencia que dio Denis Nachmanovich, habló mucho de cómo este lenguaje de guerra está instalado porque en realidad impide abrir los interrogantes, impide seguir pensando, impide la posibilidad de tratar de entender, ¿no? Si uno pone el enemigo en el virus o en el coronavirus, no permite entender los efectos crueles
las políticas neoliberales capitalistas, que también son parte de lo que está sucediendo en esta pandemia. Entonces ella lo que dice es que ese discurso de guerra, en donde de repente aparece que el virus es el enemigo, impide o opaca la posibilidad de pensar en las condiciones de producción múltiples de lo que está sucediendo, que no son solo efecto del virus, sino de las políticas sanitarias, de las políticas de salud, de la no distribución, de los lugares en donde se socavó la investigación, etcétera, etcétera, ¿no? Así que el lenguaje de guerra es un lenguaje que es como las grietas, impide seguir pensando. Seguramente invisibiliza, por eso insisto con cómo pensar la crueldad como una manera involuntaria de invisibilizar aspectos, un sufrimiento del otro, ¿Pero vos por qué decís involuntaria? ¿Por qué involuntaria? Y porque involuntaria en el sentido de que me parece que a veces las personas hablan, por ejemplo, las personas son atravesadas por ciertos discursos, por cierta manera de ordenar esa lógica, y entonces, por ejemplo, expresiones, ayudarnos Ana Rosa para las expresiones idiomáticas. En el Río de la Plata, por ejemplo, se habla de los pobres, estos pichis, es una expresión rioplatense, no sé cómo transmitir una expresión similar en brasilero. Es muy difícil. No, si hay, pregunto entonces si hay. Sí. En chileno es rotos. Por ejemplo. Ajá. Son esos negros de mierda. Por ejemplo. Sí. Qué bien te sale eso. Entonces, pero claro, son partes de ser hablado. Por eso digo que es involuntario en cuanto a cómo interrogar. Para mí es un enigma muy grande. Cómo interrogar, en el chat aparece cómo dialogar, ¿no? Si uno confirma cuando le dicen este pichi o estos, con toda la carga de desprecio, cómo interrogar es una manera de partir de que no es voluntario, no solo depende de la voluntad esta manera de expresar, ¿no? ¿Cómo descentrar de eso? ¿Para qué? Para ver cuánto del sufrimiento del otro no es ajeno, no es del otro, allá lejos, por suerte allá lejos. Cómo eso circula, ¿no? Porque, perdóname una cosa, Julio, que quiero remarcar esto, que un efecto de la crueldad es cómo se invisibilizan las cosas, cómo hay una manera de decir en donde queda invisibilizado el sometimiento, a mí me viene a la cabeza el sometimiento de las mujeres como a una lógica. En esto que vos traés, Sonia, esta forma de discurso neoliberal, capitalista, en donde se promueve el sumar, consumo, ¿no? En donde la interrogante, el acto de detenerse, interrogar, no parece estar facilitado. Entonces, lo que me entusiasma de esta manera de conversar, aún desordenadamente, es cómo pensar las técnicas que usamos a nivel analítico para no seguir invisibilizando situaciones, confirmando maneras únicas de salida, ¿no? En ese sentido me parece importante abrir a pensar de qué manera, qué quiere decir conversar, como dice esta colega, ¿no? Hay más preguntas, ¿no, Ana Rosa? Sí, justamente
eu ia interromper vocês porque eu estava olhando o relógio, temos 20 minutos ainda, e eu achei interessante porque todos estamos espiando o chat, porque está muito interessante, inclusive comentários, como eu falei antes, de um comentário no chat por um colega comentando a propósito do comentário do outro, né? Acho que é uma bela conversação, tá? Com várias versões, uma conversão, com várias versões. Eu vou ler agora 2 comentários e tem 2 colegas que pediram para falar de voz e nos disse a Francesca que tem que ser com voz e com câmera, né? Então, vamos deixar uns minutinhos para, então, o Abel Feinstein e uma outra colega que querem fazer um breve comentário. E quantas perguntas aqui? Abel Feinstein e Josimara Souza, que, por favor, se preparem para fazer, para aparecer. E me parece que, ao final desta minha leitura das perguntas, como nós já temos, o Abel daqui a pouco vai aparecer, porque nós estamos nos encaminhando para o final, né? Então, acho que vale a pena que eles apareçam brevemente e depois vocês dão uma rodada final. Estão de acordo vocês 3? Nelson, Júlio e Sônia? Ok? Sim. A Carolina Longas diz: la dificultad de tomar una trama simbólica del conjunto que nos referencie es la línea que trabaja Ignacio Leucovitz. Pregunta de Analía Wald: ¿la posibilidad de trabajar estas cuestiones no depende del lugar de enunciación del paciente? Por ejemplo, ¿es diferente expresar una opinión de una certeza o convicción que funciona como ficción identitaria? Tengo más. A Anne Marlise: como pensam na questão do método analítico com atenção flutuante e associação livre quando se interpõe na sessão as questões políticas ou outras que toquem em pontos onde um é radicalmente diferente do outro? Poderiam esses pontos de radical diferença nos congelar como em nossos pontos cegos? Aí entraria, me parece, também o alcance de nossas próprias análises pessoais, da nossa formação analítica que fizemos, ou de nossa capacidade analítica ou de acolher o outro. A Blanca e Mateo de Marques diz: ¿qué pasa con las políticas del sistema de producción comunista? Entiendo que los sistemas de producción no son gobiernos. Y un comentario y pregunta de Analía Wald: se abre una problemática interesante en relación a la crueldad, la cuestión del reconocimiento del otro y el actuar justo. ¿Hay neutralidad posible para los psicoanalistas? Que é um pouco também o que a Alicia Elizondo tinha falado. Bom, pessoal, nós temos 15 minutos restantes, então eu pediria que o Abel, se quer entrar, que entre, que seja breve, e depois vamos para o trecho final da discussão entre os nossos 3 painelistas. Me parece que todos muito, os assistentes, que são vários, todos muito satisfeitos com essa forma original proposta
pela Sônia, pelo Nelson e pelo Júlio. Abel, estás aí? Bueno. No sé si tiene posibilidades de salir del bloqueo del micrófono. Eu vou ler um comentário de Esther Mateu, o Abel já então... sim, entrou o Abel. Hola, ¿cómo están? Buen día. Buen día. No, quería primero que nada felicitarlos por el dispositivo que instalaron de no leer trabajos y conversar entre ustedes. Es algo que hace mucho que se intenta hacer en los congresos y resulta muy difícil, como vimos en este mismo congreso. Así que esta puesta en acto de un intercambio abierto con el otro me parece como muy, muy feliz. Yo hablé algo de esto, digamos, en el tema de muros y fronteras, que bueno, los invito a ver esa presentación y el que quiere se lo mando, pero me parece que tenemos que atravesar el muro que implica insistir en leer textos, 3, 4 textos uno después de otro, que no permite un intercambio como el que ustedes hicieron hoy. Bueno, muchas gracias y les mando un abrazo. Gracias. Obrigada, Abel. Eu posso ler, para encerrar, porque um comentário de uma colega, Esther Mateu, e aí encerramos o chat e realmente vamos para o tramo final. Obrigada, Abel. Comentário de Esther Mateu. Los sistemas de producción no son gobiernos. El socialismo del siglo XXI acabó con Venezuela, destruyó un país. Los psicoanalistas venezolanos sabemos mucho de estos procesos de destrucción masivo y cómo ataca la psique de sus personas. Cuidado con el ataque al sistema capitalista de producción. Yo veo destrucción mucho mayor en estas fachadas de igualdad y ayuda al otro. Bueno, me parece, eu acho que aqui então fechamos o chat agora. Yo quiero decir una cosa. Yo, por ejemplo, si estuviese con Esther Mateo de Márquez, y que dice esto, que acabas de leer, Ana Rosa, yo diría que me explique. ¿Vos creés que esto nació en Caracas? ¿Vos te creés que esto...? Yo le diría así, explícame a mí, ¿esto nació en Caracas? ¿Es una destrucción con autopoética de Caracas? ¿O es algo que está más relacionado con otras cosas que también pasaron? Admito que tú vienes de Caracas y debes saber mucho, y me gustaría que me expliques. Esto para llevaría las cosas a ese lugar, para que me explique, porque si no, si yo respondo con lo que originalmente pensaba de esto de que se puede hablar así del socialismo o no, voy a tapar la posibilidad de discutir, de hablar, de entendernos, ¿no? Entonces, en este caso, me encantaría que, no te lo digo en serio, Blanca, pero sí me encantaría en una sesión que tú expliques qué es lo que pensás con esto, para que podamos hablar, ¿no? Porque si no, se cierra, ¿no? Se cierra con la frase, los sistemas de producción no son gobiernos, y los psicoanalistas sabemos mucho de eso, estoy seguro que sí, pero tenemos que verlo para darle una amplitud más grande, ¿no? A eso. Porque si no quedamos... Julio, te agregaría algo, cómo dar cuenta de los diferentes sufrimientos que da la convivencia social, ¿no? Sí. A ver, en este caso, como vos decís, a pesar de la diferencia, totalmente de acuerdo, cómo abrir a dar cuenta de, otras producciones, otras maneras de producción, lo cual no quita cómo resaltar que hay formas de producción que están basadas en el consumo, que están basadas en ciertas formas de intercambio que producen un sufrimiento, ¿no?
Me quedó atrás, perdón, que le iba a hacer un comentario a Abel, no pude escucharlo, esta situación, pero tengo la impresión de que a veces estos congresos se parecen a paseos por el shopping, donde uno lo que va haciendo es mirando vidrieras. Totalmente subjetivo, pero para preguntarnos cómo promover diferentes intercambios. Quizás sea una manera de intercambiar, leer cuatro... Y además hay una plataforma que se ve bien con esta pregunta buena de María Lucía Gómez, que tiene la valentía de hacerla, valentía no, la genuinidad de hacer esa pregunta. Sí. Que en general hay otros telones que iluminan este telón, ¿no? Y entonces hay que estar en un lugar para saberlo, ¿no? Hay gente que piensa que hay otro telón acá en la Argentina, en el campo, o con la gente que tiene estancias o campos, que le ensombran la vida a ellos, ¿no? Y hay otros que viven en las villas miserias que le ensombran la vida a ellos, y hay otros psicoanalistas que nos ensombran la vida a otros. Quiero decir, no hay que quedarse con una versión chica, y hay que usar, yo creo, que el análisis es muy bien usado para ampliar el espectro de lo que vamos a hablar, porque si no, terminamos diciendo categorías que son cerradas, ¿no? Que se cierran sobre sí mismas y que son indiscutibles, ¿no? Cosa que pasa cada vez más, que hay cosas que son indiscutibles, sobre todo por esto de la posverdad, ¿no? Esto de que se generan situaciones, se generan configuraciones que se sabe que son como son, y no hay posibilidad de ir más allá para entenderla. Lo mismo tal vez que vos decías, Sonia, de la crueldad y la... ¿qué era? Y la generosidad, ponele, ¿no? Son cosas extremas que habría que ver a qué llamamos cada cosa, ¿no? Ver las situaciones. No es genérico la situación. Eso, me parece que hay algo interesante en esto de plantear las generalizaciones, ¿no? Por ejemplo, el psicoanálisis, los psicoanalistas, como que en estos momentos nosotros hablamos muchas veces desde el psicoanálisis de caso por caso, pero cuando tenemos que hablar hacemos como una especie de generalización, ¿no? Y de pronto poder pensar en este momento que hay muchas maneras de pensar psicoanalíticamente y que no responden exactamente a un solo formato, ¿no? Por eso me pareció muy interesante esta cuestión de incluir la formación, ¿no? Como en la formación es cierto que haría falta ampliar un poco algunas cuestiones para poder pensar desde diferentes perspectivas y con autores que inclusive no sean solo psicoanalistas, ¿no? Para que... Otro punto es que me parece que en una de las preguntas había habido una alusión a la idea de mundos superpuestos, ¿no? De Janine. Yo creo que Janine ya no hablaría de mundos superpuestos, porque me parece que justamente esta cuestión de separar entre lo intra, lo inter y lo trans, ya es algo que de alguna manera fue, vuelvo a decir, suplementado por una idea más rizomática, más de pensar en la multidimensionalidad. Lo reitero por el hecho de que apareció en una de los comentarios, ¿no? Y me parece que sí, que después de tantos años, de tantos congresos y de tantas situaciones, realmente creo que es importante que podamos empezar a conversar, no solo con los pacientes, sino entre nosotros, ¿no? Que podamos usar los espacios para hablar, para conversar, para decirnos y debatir, porque en el acto de hospitalidad, que es ese acto de invitación del cual habla Derrida, no hay un anfitrión y un huésped. Anfitrión y huésped se reciben y alojan mutuamente, pero además la palabra hospitalidad incluye algo del hostil,
Y a veces debatir tiene una cierta vehemencia o tiene un cierto embate, como decimos en lo vincular, que no es lo mismo que agresión y violencia. Es la posibilidad de cuestionar, de pensar, de interrogar, y no sentir que por eso es un ataque a la identidad psicoanalítica, porque no hay una identidad psicoanalítica. Hay, por suerte, muchas maneras de pensar psicoanalíticamente, y esa es la potencia, creo yo, del psicoanálisis, ¿no? Bueno, sabés que cuando recién Julio hablaba y me evocó sobre el tema de los diálogos sinceros, que me parece que implícitamente hace alusión Sonia, entre nosotros, me vino la imagen de la definición una de las definiciones de sinceridad, o de dónde viene la palabra sinceridad, que la conozco por un hermano de la vida, Víctor Guerra, que me dijo que la gente que trabaja en escultura de piedra, para terminar la escultura, se le agrega cera a efecto de dar una continuidad visual y táctil, ¿no? Entonces, de ahí es una de las acepciones de la posibilidad de, sin cera, es ver, digamos, las discontinuidades, las vulnerabilidades propias y las del otro, de cómo conversar, generar un entre con esas características, no para reforzar ideales, que los ideales son con cera, digamos, o sea, tienen la ilusión de continuidad o un destino ya configurado, como estimular, incentivar diálogos que dejen a la vista, o que se pueda tomar contacto, ¿no? Porque no es a la vista, se pueda tomar contacto con las vulnerabilidades del otro y propias, ¿no? Yo prefiero muchísimo en toda la práctica psicoanalítica a la palabra sincera, que me parece que tiene algo que ver, perdón que te diga esto, Nelson, con algo así como ser sincero, decir la verdad, decir lo que sale verdaderamente de mí. Pero me parece que la clave del psicoanálisis es ser genuino, es estar donde uno está, actuar desde uno actúa, y ser genuino sin ser avasallante desde ya, pero ser genuino. Y es lo que uno le pide a los pacientes. ¿Puede usted ser genuino, aunque me odie a mí, a toda mi ideología, todo lo que usted quiera? Sea genuino, ¿no? Ese es el clamor nuestro, ¿no? Me Quizás parece. habría que pensar, Julio, lo genuino con lo hospitalario que decía Sonia. Sí, lo genuino es lo hospitalario. Tendríamos que armar otra mesa porque son y 58. Entonces yo, la verdad que 2 segundos me gustaría contar esta poesía de Octavio Paz que dice: para que se pueda ser, he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son si no existo, los otros que me dan plena existencia. Esta es una poesía de Octavio Paz que me pareció muy afinada con este taller. ¿Sí? Muchas gracias. Bom, muito obrigada, Sônia. Daqui a minutos se corta automaticamente quando forem 13 horas. Então, eu queria dar tchau para todo mundo. Hasta luego. Muito obrigada. Realmente, muitos elogios no chat para esta forma. E me parece, usando a metáfora que trouxe o Nelson, do querido Júlio Guerra, do Victor Guerra, Victor Guerra, me parece que foi uma mesa sem cera, sincera, não? Genuína ou sincera, essa imagem muito interessante para poder falar desse novo formato,
Obrigada a todos os assistentes, obrigada ao Júlio, à Sônia, ao Nelson, por provocarem essa linda discussão. Obrigada a ti, Rosa, muy buena presentación. Muchas gracias. Y muchas gracias por la paciencia. Chao, hasta luego. Coordinación. Chao a Buenísima. todos. Obrigada. Tchau, pessoal. Eu acho que Eso agora foi.